El dato económico en perspectiva tiene que ver, ¿no?, con la mirada del cortoplacismo, de lo que sucede en la República Argentina con una economía diezmada. Lógicamente, el golpe inflacionario a nuestro país ha hecho, repensar varias cuestiones y varias situaciones. Y el dato, ¿no?, según un estudio, 3 de cada 10 argentinos están endeudados con más del 50% de su sueldo. Hay un trabajo muy interesante de la consultora Taquión. Vamos a hablar con Sofía Daquino, que es analista política y directora de negocios de la consultora. Sofía, un gusto, un placer saludarte. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen viernes, ¿cómo estás? Bueno, muy bien, gracias por el tiempo y la comunicación. Un dato que impacta, Sofía, que titulamos allí, ¿no? 3 de cada 10 argentinos están endeudados, ¿es así? Sí, bueno, este es un estudio nacional que nosotros corremos en la consultora ya desde hace 2 años y medio. Lo hacemos a nivel nacional, como dije, con 2.500 casos. Es una investigación cuantitativa. Y lo que buscamos entender es un poco el humor social de los argentinos y cómo va variando dependiendo, obviamente, del contexto mes a mes. Hay algo muy curioso que ocurre en nuestro país, que es que cada mes, dependiendo del contexto político, económico y obviamente social, se ven variaciones muy grandes de lo que es el humor de los argentinos y una incertidumbre que está en aumento. En particular, este monitor lo que nos brinda son como dos panoramas muy claros. Por un lado, los argentinos que te dicen que el principal problema es claramente la inflación y es el punto que debe atajar el gobierno de Alberto Fernández en lo que queda de la gestión de este año y obviamente el próximo gobierno, de cualquier político que sea. No es una discusión política, sino más una discusión social. Básicamente los argentinos lo que nos manifiestan en la encuesta es 3 de cada 10 te dicen que están endeudados, incluso te dicen que, 7 de cada 10 dicen que están endeudados y 3 de cada 10 te dicen que las pueden pagar en el corto plazo, pero el resto de los que están endeudados no pueden enfrentar estas deudas en el corto plazo. Un dato no menor, que además es que 1 de cada 10 argentinos tuvo que contraer deudas aparte para hacerle frente a las propias deudas, es decir, seguir endeudándose. En particular, cuando queremos saber sobre las generaciones, X, que sería la de 35 años a 55 años, son los más afectados por el tema inflacionario y lo del bolsillo y los que más manifiestan preocupación y los que más endeudados se encuentran al día de hoy. ¿Por qué? Por el tema, más que nada son quienes están emprendiendo una familia, quienes están pensando, en el colegio de los chicos, en el tema de la salud, en el tema de una primera vivienda. Entonces, es la realidad de que hoy es el segmento más afectado. Hay un título muy interesante que ustedes publican que es Inflación por las nubes, billetera al suelo, ¿no? Sí, y ahí también es un poco de, es muy claro que los argentinos hoy tienen una única preocupación, que es la inflación, desde ese lugar es la pérdida del poder de compra de su salario. Nosotros hicimos un set muy interesante respecto del trabajo, donde hicimos varias preguntas respecto de la confianza que tienen hacia su trabajo y hacia la moneda y hacia su sueldo. Y la realidad es que hoy tenés 8 de cada 10 argentinos que argumentan de que sienten que no están bien remunerados en su trabajo, y cuando le consultás cuál es el aumento que de poder pedirlo pedirían, es un aumento de arriba del 30%. Entonces, estamos hablando incluso hasta un descontento a nivel salarial. Esto afecta obviamente a las relaciones laborales, afecta a la sociedad en sí. No nos olvidemos también de que en esta encuesta preguntamos sobre la confianza que hay en el futuro del país y 9 de cada 10 argentinos tienen sentimientos negativos. Entonces, más allá, yo sé que son números difíciles y nosotros como consultora también se nos hace difícil comunicar de esto, pero lo que siempre tratamos de buscarle a estos números es como el lado positivo social que tenemos que mirar, de empezar a tirar todos juntos para el mismo lado. Y desde esa visión de tirar todos juntos para el mismo lado y de que en definitiva, sin importar la generación, sin importar de qué país, de qué provincia sos, sin importar la localidad, hay un tema que hoy une realmente a todos los argentinos, que es, básicamente, los argentinos sienten que el principal problema es la inflación por sobre cualquier otra problemática. Digo, hace 2 años el principal problema era la seguridad, muy claramente la seguridad. Hoy es la inflación y el tema de la economía. Otro tema que los une a todos los argentinos es no llegar a fin de mes. Y por último, el tema de endeudarse para las compras primarias, como es en alimentos y bebidas. Claro, sí, una locura. Vamos a ir buscando en unos minutos, ya las pido a las placas que tenemos allí preparadas para que nos ayudes a entender, pero también había una parte del estudio que habla de los jóvenes, ¿no?, que quieren irse de la Argentina. Un dato que lastima, Sofía.
Sí, esa también es una pregunta que es como transversal en todos los estudios que hacemos y la realidad, primero, la primera conclusión que te puedo decir es que hoy no es solamente los jóvenes, tal vez en un principio, hace 2 años sí veíamos, bueno, la juventud, que tal vez no está tan arraigada a la patria, que son más nómades digitales, que buscan nuevos desafíos, nuevos trabajos. Hoy en día ya estamos hablando de familias incluso que piensan en desarrollarse en otro país, con todas las dificultades que eso conlleva, principalmente en búsqueda de oportunidades de desarrollo. Ese es el principal punto que marcan hoy los argentinos. En términos generales, 6 de cada 10 argentinos, si tuvieran la posibilidad de irse a otro país, lo harían. Y cuando hacemos el zoom en la juventud de 16 a 25 años, 9 de cada 10. Qué locura, qué dato. Entonces estamos hablando de un número impactante, Claro, más sí, aún sí, cuando sí, estamos sí. obviamente planificando en el futuro del país y esa generación que en definitiva se está preparando y que está bueno que piense en poder apostar a su país a nivel profesional y educativo. Sí, es un dato muy fuerte. Vamos a ver las placas, Sofía, si nos ayudás Dale. a entender parte del estudio que han realizado. Lo que decías, ¿no? 7 de cada 10 argentinos tienen algún tipo de deuda. Básicamente esto tiene que ver con lo que nos explicabas, ¿no? Y salir de la condición de deuda también en un contexto inflacionario como tiene la Argentina es muy difícil. Bueno, allí, ¿cuál es tu situación en relación a la administración de tu dinero? Otro dato también me pareció muy interesante. Bueno, justamente ahí vemos que 3 de cada 10 te dice que tiene deudas, que las puede pagar en el corto plazo, pero después ya estamos hablando obviamente de otro segmento de personas, un 2 de cada 10 que te dice que las puede pagar recién en el largo plazo. Es un número alto cuando estamos hablando de 2 de cada 10 argentinos que te dicen que no pueden afrontar las deudas en el corto plazo. Y obviamente acá depende también de con qué entidad contraen Claro. esas deudas, que probablemente lo veamos ahora en las placas, pero hoy los argentinos te manifiestan que primeramente las deudas las contraen con los bancos, más que nada financiando las compras con la tarjeta de crédito. Bien, ahí está, mira, Ahí, ahí está, claro. ¿Con quién tenés y en deuda? segundo lugar, no menor, el tema de los familiares y amigos, ¿no? Que este número fue creciendo en el último tiempo. Claro, que es el famoso préstame para pagar. Exactamente. Claro. Y un 22% en bancos por préstamos personales, ¿no? Préstamos Claro. personales. Qué Exacto. situación caótica. Bueno, Sofía, queríamos traer esta foto de la realidad que no deja de reafirmar todo lo que está sucediendo, pero han hecho un trabajo realmente muy interesante con datos concretos y fehacientes y tiene que ver con también, me parece, esta búsqueda de encontrar alguna salida, ¿no? Porque me imagino que debe haber en todo ese trabajo que ustedes hicieron la esperanza en algún lugar de los argentinos, ¿no? Sí, y ahí hay algo que nosotros lo vemos en los estudios. Primero que la esperanza, por suerte en los evolutivos lo vamos midiendo también. Nosotros, aparte de medir la situación de cómo los argentinos ven a la sociedad, medimos un set de confianza. Confianza en las instituciones, confianza en la democracia, confianza en entre los mismos argentinos. Y la realidad es que por lo menos la confianza entre argentinos está muy sólida. Tal vez hoy las pérdidas más de confianza más grandes de la sociedad son hacia algunas instituciones en particular, como puede ser la justicia, como puede ser la policía o como puede ser la política. Pero todo aquello que nos une como un tejido social, que es el tema más de la confianza entre vecinos, la confianza entre quien vive en mi puerta de al lado, la gente del barrio o mismo los propios argentinos, se mantiene alta. Sofía de Aquino, gracias por el tiempo y la comunicación. Ha sido muy amable, ¿eh? Muchas gracias a ustedes. Saludos.